Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia o desde donde me encuentre. Vamos a hablar sobre el inconsciente biológico. Entonces, es como una información, especulando un poco, o más bien una orden natural, sin raciocinio, ¿no? Es como cuando uno le dicen, hay unos músculos involuntarios y unos voluntarios. Voluntario cuando yo hago así, involuntario, el mismo cuerpo ejecuta los movimientos del músculo, ¿no? Sin yo pensarlo. Entonces, esto es más o menos sobre el inconsciente biológico, es más o menos lo que es también así, es algo que por sí solo actúa en el organismo de nosotros, o aún en la parte virtual de nosotros, sin nosotros forzarlo. Entonces, ¿cómo decirlo de una manera más exacta? Si nosotros vamos a abordar el inconsciente biológico, cuando hablamos de biología tiene que ver con el cuerpo. Porque cuando uno está en terapia, uno dice, vamos a ir al inconsciente. Pero ya vamos a un inconsciente que guarda toda la información que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, recordemos que ese inconsciente, cuando trabaja en hipnosis, pues tiene mucha relación con el inconsciente biológico, o posiblemente podríamos decir que como nosotros somos en últimas un cuerpo, entonces puede ser lo mismo, pero desde que se partió alma, cuerpo, mente, cuerpo, etcétera, pues se puede ver en diferentes formas. Pero vamos a ver entonces qué entienden ustedes de esto. Entonces, el inconsciente como tal, el inconsciente es todo eso que nosotros estamos acumulando como comportamientos, pero unos comportamientos no programables, como por ejemplo, ahorita me llaman en el teléfono, entonces el comportamiento mío es contestarlo. Eso es programado, eso es inventado por nosotros. Entonces ese comportamiento no es biológico, es artificial. Cuando hablamos de inconsciente biológico, entonces es ese comportamiento que es intuitivo, que es natural, si pudiéramos decirlo así, que se desarrolla de una manera si pudiéramos decir animal, es arcaico. Un ejemplo también, entra ahorita, escuchamos un estruendo, pero el estruendo que jamás hemos escuchado, ahí viene esa intuición arcaica, y posiblemente nosotros salgamos corriendo, ataquemos si creemos que es para atacar, o huimos. Entonces ese comportamiento yo no lo programé, eso está en ese inconsciente arcaico, en ese inconsciente biológico, y yo nunca lo programé.
Aún la llamada no la programé, ¿cierto? Pero ya con serenidad contesté y punto. Pero yo ya sé qué hay que hacer cuando me llaman. Contestar o negarme. Pero ante un evento extraordinario, yo no sé cómo voy a actuar. Posiblemente tenga una información mentirosa o una información artificial, y hemos visto películas de desastres, de guerras, y decimos, no, yo haría esto y esto. Mentiras. Eso no es verídico. O que uno diga, no, cuando se me muera algún familiar yo voy a estar sereno. Eso es lo que digo yo artificialmente, porque eso es lo que por ahí he aprendido. Pero vamos a ver en la realidad qué pasa si sí seríamos hábiles para cumplir la palabra. Uno ni siquiera sabe qué va a pasar. Entonces, como todos son sistemas, entonces el inconsciente es un sistema también que tiene partes. Recordemos que un sistema siempre está formado por partes, y cada parte es importante, y cada parte cumple una función. Y este gran sistema pues actúa de acuerdo cuando alguna parte está afectada. Y ese inconsciente biológico automáticamente va y repone o hace algo si alguna parte está afectada. Lo hace así, de una manera muy intuitiva, de una manera muy pues arcaica, ¿cierto? Ahora, como nosotros hemos sido domesticados, hemos sido reprimidos, nos han quitado la virtud de tener conciencia, de ir a la conciencia, de entender la parte real de nosotros. Entonces uno, como nos enseñaron a reprimirnos, pues uno está constantemente ciego, constantemente tratando de descifrar lo que, pues el diario vivir, si pudiéramos decirlo así, tratando de descifrarlo, de acuerdo a cómo nos domesticaron, ¿no? Entonces, todo este contexto, pues el inconsciente trata de reparar esa mentira que nosotros estamos viviendo, ¿no? Porque es que para el inconsciente todo eso no es, o es real, ¿cierto? Y el inconsciente, o lo que tiene el inconsciente como vida, como contenido, es todo lo que nosotros le hemos metido como representantes psíquicos. Y todos estos representantes psíquicos, el inconsciente tiene que como discernirlo, traducirlo. Pero como él actúa arcaicamente, digámoslo así, como animal, entonces él a veces una agresión que es así de pequeñita en este contexto de nosotros, para él puede ser una agresión tremenda. ¿Cuántas veces nosotros como papá nos hemos equivocado en la educación de un hijo? Y uno a veces le dice, no sirve para nada. Lo digo porque yo caí en esa trampa, ¿no? Y eso, para mí, fue en el momento nada importante. Pero para el niño, eso fue la agresión más tremenda. Entonces, el inconsciente
de acuerdo al contexto, trata de sobrevivir a todo eso que lo ataca, aún a las necesidades básicas: comer, dormir, oxigenar, tantas que hay, ¿no? Aún el intelecto, que tiene que estar en movimiento. Entonces, el inconsciente ¿cómo explicar esto? El inconsciente, todo lo que conoce, o todo lo que les llega y lo acumula, es lo que ya no es inconsciente para él, es decir, para él es real. Recordemos que el inconsciente es lo arcaico, lo intuitivo, para sobrevivir. Todo lo que nos invade en el exterior, él lo hace real cuando lo convierte en la misma línea de inconsciencia. No estoy hablando de no tener conciencia, no. Hablo de el inconsciente como parte que actúa sin nosotros darnos cuenta para sobrevivir. Entonces, como por allá, acuérdense de Freud, en el psicoanálisis, él dice que el inconsciente es lo que uno en la experiencia traduce lo que uno vive en esta dimensión llamada consciente. De pronto uno viendo una película, niñito chiquitico, ve una película de arañas y el niño vive en el campo y el niño o niña no le tenía miedo a las arañas, pero vio una película que es terrorífica con las arañas, que mata hombres. Esto que vemos en el inconsciente aquí en la película, él lo convirtió en una información válida, como si le hubiese pasado, y le cogió miedo a las arañas, y de ahí pues traduce una experiencia con arañas como algo tremendo, como algo súper peligroso, como algo que vulnera la vida. Entonces, todo esto es lo que uno agarra. El inconsciente en sí no es que se domestique o sea fácil de manipular, no. Para él todo lo que se presenta es verdad. Si yo pienso ahorita en limón, que es un experimento que muchos han hecho, y en la boca se me hace agua. O sea, automáticamente allá hay una información y el ácido yo lo siento y no está, pero para él es real. Todo es real. Las películas para él es guerra, la película para él es tristeza, maltrato. Por eso es que también nosotros decimos, pero ¿por qué yo lloro tanto? Pues claro, tanta novela, tanto caos en tanta cosa que uno ve, y para él es real. Él hace consciente, él hace inconsciente, se hace allá esa información inconsciente o vida allá del inconsciente, lo que aquí es en el consciente. Entonces siempre de una u otra manera el inconsciente se defiende cuando siente que algo lo ataca o que algo le hace resistencia. Esto así. Y él crea su propio, o el sistema se ajusta para defenderse de esta resistencia. Y rechaza muchas cosas del consciente.
¿cómo decir? Rechaza muchas cosas del consciente, lo que estamos viendo aquí. Ejemplo, a ver. En una cárcel que hay tanta violencia, él para sobrevivir, ¿qué crea? Mecanismos de defensa como violencia. Lo atacan y él no puede estar solamente dejando que esta fuerza lo arrastre, sino él se vuelve atacador. ¿Sí? Atacador se dice. Bueno, defensa, ¿cierto? Se vuelve defensivo, pero atacando. Violencia con violencia. Para sobrevivir. Entonces, ahora, para el psicoanálisis, es como decir, ¿cómo decir? A ver, ese encuentro entre fuerzas que son opuestas, ¿cierto? Que están en conflicto, porque es que yo me defiendo porque tengo que sobrevivir y él se defiende porque tengo que sobrevivir, que es conflicto diario, ¿cierto? Esto es nocivo, es súper inútil, pero lo hace sin voluntad. Si llega un ladrón y yo mato al ladrón y nunca creí en matarlo, no fue mi voluntad, fue ese inconsciente arcaico que se defiende, y yo nunca creí que iba a matar. Y siendo sacerdote o siendo pacifista, pero maté. Entonces todo eso, cuando pasa, o cuando vamos a hablar de inconsciente biológico, es que la voluntad no entra en ese inconsciente biológico, no entra. Ya que yo diga, ay, se está metiendo un ladrón, voy, busco la pistola y lo voy a matar, y saco la pistola y lo bajo, ¿eso qué quiere decir? Que hay voluntad de hacerlo. Ahí no hubo acción del inconsciente biológico para defenderse de una agresión. Simplemente yo lo pensé, por cualquier cosa lo hice, ¿cierto? Entonces, eso de cuando uno está en esto, oposición, defensa, y mirando para todos lados así, eso no es bueno, es nocivo, y eso afecta la energía psíquica. ¿Por qué? Porque es que eso es puro sufrimiento, se experimenta solo dolor y afecta el psique. Imagínate tú defendiéndote de todo, que porque la mamá te dijo, que porque el novio te dijo, que porque aún que yo entendí lo que dijo el novio, lo que dijo la novia, lo que dijo mi mamá o lo que dijo mi papá, lo entendí así, y yo defiéndame de todo eso, y ellos ni siquiera la intención de hacerme daño. Entonces es nocivo estar uno luchando entre fuerzas pues que afectan automáticamente el psique. Y el psique, en otras palabras, que puede ser alma. Y como el alma es lo que nos mueve, anima todo lo inanimado. Por ejemplo, esto, si no tuviera un software que es el alma, sería inanimado, pero está animado porque ya tiene su propia alma, vida. Para el psicoanálisis, todos los síntomas en últimas tienen un sentido inconsciente.
síntomas de agresión, síntomas de dolor, síntomas de tristeza, síntomas biológicos. Y el síntoma, ¿qué es? Es el resultado de la suma de muchas circunstancias que nos han reprimido, si pudiéramos decirlo así. La suma de muchas circunstancias o de muchos elementos que nos han reprimido, y ahí aparece el síntoma. Pero el síntoma, si lo vemos como resultado, es un lenguaje que nos dice: está pasando tal cosa, alerta. Es como el semáforo rojo. Por eso es que tiene sentido. Yo tengo este síntoma, pues entonces tengo que ver por qué tengo ese síntoma. Estoy pensando mal, estoy haciendo algo mal. Un ejemplo, lo más sencillo: me duele la espalda. Me duele la espalda. Ese es el síntoma. Si yo trasciendo, digo la cama. Es lo más sencillo que puedo explicarlo. Y voy y busco como en mi cama, y duermo en tablas, y más encima hay piedritas. Entonces descubrí las causas, o lo que estaba, los elementos que estaban causando dolor de espalda. Entonces la espalda, como resultado, y se expresa en un síntoma, es un lenguaje que me dice: algo está pasando, pilas. Entonces yo busqué pues en mi cama, porque es que yo decía: no tengo más. Lo más cercano que me esté causando el dolor de espalda es las piedras o la madera donde yo duermo. Entonces este conjunto de actividades que uno desarrolla es como descodificar ese síntoma llamado dolor de espalda. Y el sentido de ese dolor fue: cambio de cama, compro un colchón. Bueno, me disculpan por esta tos, pero no me retiene, la tos no me va a detener para hacer una charla como la que uno quiere dar. Entonces, así es que el inconsciente biológico, de una u otra manera, nos determina por intuición, por lo que les dije antes, ese inconsciente arcaico que cuida este cuerpo o este ser. Nos está diciendo: hay dolor de espalda, porque si no, se jode todo el sistema. Entonces es como un aviso instintivo para sobrevivir y estar bien, porque es que todo lo que desajuste este sistema lo mata. Matar en el sistema de que nos separamos cuerpo y alma, si queremos decirlo así. O el sistema se muere y toca enterrarlo, ¿no? Entonces, estos avisos de los dolores y todas las cosas es para sobrevivir, es para estar aquí en el ahora, siguiendo presentándonos, es para protegernos, porque estamos alterando el sistema, y también para poder seguir en movimiento, desplazándonos y mostrándonos al mundo. Entonces recordemos que hay seres vivos, unos que se desplazan como nosotros, y los llamados animales, pero no somos animales, ¿no? Están los que no se desplazan, pero crecen las plantas. También ellas, si dejan de crecer, algo está pasando para que dejen de crecer, y la planta nos está diciendo: falta abono, hay mucha hierba mala, no hay agua, etcétera, etcétera. Pero la planta tiene conciencia, y también se siente moribunda, y también se siente falta de agua, y también expresa agua, y se achila, también sufre lo mismo que nosotros.
¿cierto? Ahora, el consciente como tal, el consciente, ¿de qué se ocupa? El consciente, hablemos del consciente como parte de nosotros, que uno lo percibe que existe, ¿no? Entonces, esa esfera del consciente, el que posiblemente nosotros estamos pensándolo, pues se expresa por la palabra y tiene mucho de la parte del raciocinio, ¿no? Y eso está conectado, si pudiéramos decir, con el sistema nervioso y la columna, ¿cómo es? No, con el sistema nervioso cerebroespinal. Entonces es como ir allá al sistema nervioso y tiene como su columna vertebral, ¿no? Y este consciente que está aquí contigo y que se presenta y que habla y que se equivoca, pues está ocupándose de todas esas actividades para uno decir, ¿hago o no hago? Ahorita que tengo tos, que he tenido tos hace unos días, de acuerdo a la gravedad de la tos, que la tos en últimas es decir que quiero decir algo, a quién o a qué, ¿cierto? O para quién o para qué. Entonces, cuando yo descubra a quién quiero decirle algo, de pronto ya la tos se va y tengo que decirle lo que tengo que decirle. Entonces, ese consciente que me hace actuar a voluntad, recordemos que el inconsciente es involuntario, el consciente es voluntario. O sea, yo lo manejo, yo, a mi manera, como se me dé la gana. Entonces, va hablando ya como un poquito de neurociencia, porque es biológico el consciente que estamos hablando. Allá en el sistema nervioso cerebroespinal, pues desde allá es donde uno decide, voy a hacer esto o no voy a hacer esto, voy a hacer esto ya o lo dejo ahí, a voluntad. Y esa parte consciente, según esa parte consciente que nos está ayudando a tomar decisiones, según lo que dicen las buenas lenguas, los científicos dicen que solo ocupa un 3% y que lo demás allá en esa parte es inconsciente. Por eso es que nosotros estamos jodidos, o estamos muy bien, o somos caóticos, o estamos en armonía, o estamos sanos, o estamos en enfermedad. Porque el 97% de eso que está allá guardado nos manda. Por eso es que uno no sabe qué hacer si se encuentra una maleta llena de dinero. ¿Qué pasaría? ¿La entregaríamos? De acuerdo al inconsciente, debemos saber qué hacemos con eso. Lo más posible es que eso no lo entrega nadie, porque si la entrega, la policía se la roba. Un ejemplo que yo diga eso, y es porque en el inconsciente hay información de desagravio por alguna realidad. Entonces, ese 97% del inconsciente es lo que nosotros no podemos acceder. No podemos acceder, a no ser que sea como lo hacemos en la hipnosis, que vamos es al inconsciente no biológico, que es el que es información, pura información. Pero allá en el cerebro, el inconsciente biológico es muy difícil acceder. Uno ve allá es grasa cuando accede a eso, pero no accede a
a otra parte más, por eso que uno quiera decir, ¿cómo actúas si pasa esto? No, eso es muy berraco, ¿cierto? Entonces, los que, si pudiera decir, si es difícil de acceder, pero si se puede acceder, de todas maneras nosotros no tenemos ningún control sobre eso. No podemos controlar el inconsciente, ¿cierto? Estoy hablando del consciente biológico, inconsciente. Porque ese inconsciente es el que nosotros nos hemos dado cuenta que estamos respirando. Ya ahorita que lo dije, pues de pronto ya nos damos cuenta de que respiramos. Pero nosotros no sabemos cómo manipular ese inconsciente que nos hace respirar sin darnos cuenta. O que la sangre corra y oxigene, ¿cierto? Porque si nosotros, ¿qué tal nosotros a toda hora? Estoy respirando, no estoy respirando. Eso se encarga el inconsciente, nosotros no. O que el corazón late, ¿cómo estaríamos nosotros pensando si el corazón late? A toda hora pensando, ¿será que el corazón está latiendo? Eso se encarga el inconsciente. Entonces, estos ejemplos el inconsciente se encarga de eso, dejémosle allá que él mire cómo hace que este ser biológico funcione. Los músculos involuntarios, él se encarga de eso. La recolección de desechos, él se encarga de eso. Nosotros no tenemos que estar pendientes, ay, me comí un banano, me comí una manzana, ahora va el 30% para la basura. No, allá él saca los nutrientes, saca las proteínas, las vitaminas, él verá cómo lo hace, eso es inconsciente. Eso es lo que estamos hablando del inconsciente biológico. Entonces ya sabemos que está el inconsciente está regido por el sistema nervioso neurovegetativo. Ese sistema es tan difícil de entender porque son como ramificaciones, es muy complejo. Y aún para la mentalidad de nosotros, como científicos o como queramos llamar, decimos es del sistema nervioso vegetativo, pero no sabemos nada de eso. Es como una contradicción. No conocemos nada, pero entonces ¿por qué dice vegetativo? Porque otros lo han dicho, ¿cierto? Pero no sabemos cómo es que funciona. Si nosotros supiéramos cómo es que funciona, pues automáticamente estaríamos ya en un avance tan tremendo que aprenderíamos a manipular ese inconsciente biológico y decir, si viene un avión y cae aquí, la mitad en esta habitación y la otra, yo haría esto y lo haría. Pero no, eso es muy difícil. Entonces, todo esto, que es la información que está allá en el inconsciente, que es como una memoria, es que me gusta la palabra arcaica, es una memoria arcaica, que se adapta también a lo que ve, pero para sobrevivir. Toda esa memoria está guardado, todas esas generaciones pasajeras y venideras, o el llamado árbol genealógico, toda esa información está guardada allá. Y es que es todo, de antes y después. Pero eso ya es otro tema. Si hablamos, por ejemplo, de la hipnosis, otro tema cuando uno va y accede a esa información. Entonces hay un nexo entre el consciente y el inconsciente. Para decir nexo es como una conexión. Hay una conexión. Y
Eso como que al conectarse el inconsciente con el consciente da como resultado las emociones. Y ahí es donde el inconsciente como tal es como emocional, ¿no? O sea, los dos se unen y ya todo lo que sintamos afecta al inconsciente. Nuestro inconsciente tiene unas características básicas, unas características súper importantes, que ahorita vamos a explicarla. Tú, para mi inconsciente, no existes. Nadie existe si no soy el centro del universo. Es atemporal, o sea, no hay tiempo. Lo real es igual a lo virtual. Si yo me imagino besando a una mujer, la estoy besando. Punto. No va a decir, eso es una imaginación, eso es una revista, eso es la televisión, no. Y es inocente. Vamos a explicar esto. Vamos a explicarlo entonces. Entonces vamos a seguir hablando de pues esas características también que el inconsciente biológico es propio del inconsciente biológico, ¿no? Y ya dijimos que el inconsciente biológico pues queda ya en esa parte del cerebro que solo ocupa el 97% de lo que nosotros creemos saber. O sea que el inconsciente manda, ¿no? Cuando yo les decía que para el inconsciente el otro no existe, que es una de las primeras facultades que tiene, ahí es donde uno, siempre repito el ejemplo de la novela, ¿no? Uno ve la novela y llora porque María José se fue con Bernardo y el otro se quedó llorando. Ese otro sería yo, porque uno ve el que se siente agredido, entonces llora. Entonces para el inconsciente biológico solo existo yo. Es un yoísta. Entonces uno dice, pero ¿quién es el que está al frente? Yo mismo, mi proyección. Entonces ahí es cuando uno como que los conflictos que la novela uno ve, yo me adjudico el conflicto y sufro por ese conflicto. Ustedes han visto a las señoras cuando hablan entre ellas o están viendo la novela, ay no, y ahora van a pegarle al niño, y ellas sienten un dolor. Todo lo que es al exterior soy yo. Y esto, no solamente el ejemplo de la novela, no, sino todo lo que nos invade de esa manera inconsciente, pues ahí se generan muchos conflictos y se identifican muchos conflictos. Y nos identificamos con todo ese otro que soy yo. O sea que lo otro en últimas en sí, el otro en sí es el sentido de mi vida. Todo lo que yo vea que hay, lo mató un carro, ay, la bomba, son conflictos que yo me adjudico. Pero para el otro, que es otro, él no tiene sentido. Pero si yo me meto en el cuerpo del otro, ya le doy sentido. ¿Qué quiere decir este revuelto que estoy diciendo? Que tú
le da sentido a todo lo que tú ves, pero yo no. Yo no le doy sentido a todo lo que tú sientes o sufres o vives, porque es tú, y tú no le das sentido a lo que yo vivo y siento, porque soy yo. Tú allá eres la única del universo, no existes. ¿Cómo es? No existo yo, y yo aquí, tú no existes. Por eso es que yo le doy sentido a lo que yo veo, siento, y tú le das sentido a lo tuyo. Cuando uno tiene conflictos con alguna dama, o ustedes con un varón, con un macho alfa y yo con una hembra beta, y ella me dice: es que tú no me quieres. Es el sentido que ella le da, pero yo sé que sí la quiero, pero ella no entiende que yo la quiero. Ella solo entiende lo que ella tiene en el inconsciente biológico, que allá esa parte traduce que no la quiero. Ella verá por qué lo dice. Esa es la realidad de ella, y la mía es otra. Por eso es que ella le da sentido a lo que tiene allá en su inconsciente, y yo le doy sentido a lo que tengo aquí en el inconsciente. Pero para mi inconsciente ella no existe, y para el inconsciente de ella yo no existo. Entonces ahí es donde dicen: esto no es, ¿cómo es? El otro no existe. Entonces, como el otro no existe, ¿cómo explicarlo? Todo lo que yo iba con mis hijos, con mi esposa, con mi amante, con las películas, con el contexto, mi inconsciente, como el todo soy yo, coge lo que me impacta, lo que me hace sufrir o ser alegre, y da un resultado. Y de acuerdo a ese resultado, el resultado en sí es la llamada enfermedad o desequilibrios, o mucha alegría o mucha salud. Los dos son resultados. Todo lo que viene es porque todo soy yo. Y de acuerdo a lo que soy yo en todo, pues se expresa en mi ser biológico. Entonces, cuando una persona está desarrollando cáncer, y otra persona también está desarrollando cáncer al mismo tiempo cerca a mí, recordemos que el cáncer es extremo de desvalorización. O sea, son las personas que menos se quieren. En apariencia pueden demostrarnos que se aman, pero si vamos al inconsciente, no, porque se han sentido humilladas, se han sentido maltratadas, se han sentido sin poder, sin valor. Es la máxima expresión. Sea un conflicto conmigo mismo, o un conflicto con mi mamá, con mi papá, con los abuelos, o transgeneracional, y nunca le hemos elaborado eso, pues así es. Que me duele una rodilla es porque algo de todo lo que soy yo está el inconsciente defendiéndose de algo, se está defendiendo arcaicamente, y me lo expresa en las rodillas. Ahora, otra característica, si pudiéramos decirlo, el inconsciente es atemporal. Eso quiere decir que para él no existe el llamado tiempo. O sea, es como la eternidad, ¿no? Que me imagino que la eternidad es
no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, sino hay un instante, ¿no? Entonces, como es atemporal, cuando tú recuerdas, por ejemplo, uno cómo se da cuenta cuando supera un duelo, que porque un duelo no es solamente cuando se le va a un ser querido, no, bueno, se le va, digo, de esta tierra, no, un duelo es cuando yo pierdo un carro, un duelo es cuando yo pierdo un ser querido, un duelo es cuando perdí una mujer que yo amaba, o perdí el reloj que tanto amaba y valía no sé cuánto, y la gente sufre igual que si fuese un ser vivo. O sea que el duelo es cuando uno pierde una idea que no quiere aceptar, perderla, o una persona o una cosa. Entonces, cuando uno piensa en algo, ¿cómo decirlo? Cuando nosotros pensamos en algo de hace muchos años, como el inconsciente es atemporal, para él está sucediendo ya. Recuerden que cuando ustedes tuvieron algún duelo de una novia o un novio, siempre que veían una foto lloraban, o se sentían tristes, o se sentían vueltas nada o vueltos nada. Es porque para allá, así haya pasado 20 o 30 años, para el inconsciente está sucediendo ya. Acabo de perder a esta persona, la acabé de perder y estoy en mi dolor. Allá no existen el tiempo pasado, presente y futuro. Ahora, yo me imagino algo del futuro. Uy, tan rico yo estar ahorita jugando basquetbol. Y me imagino jugando. Para el inconsciente se está jugando, está sucediendo ya. Y ahí es donde ese instante, esos feedback, es lo que existe para el inconsciente. Entonces, todo lo que se nos presenta, pasado o futuro, es presente. Cuando ya uno ve una foto de la mujer que amó y ya no siente nada, es porque ya ese presente no es doloroso, ya lo ve uno y es indiferente, pero es presente, ¿no? Entonces lo bonito de esto es que como existe solo el presente, el consciente, este que está acá hablando ahorita, un ejemplo, si pudiéramos decirlo así, no tiene como la capacidad de hacer una relación a un síntoma que se me presente ahorita, porque es que esa información no está en el consciente, está en el inconsciente. Entonces, tengo tos, conscientemente yo pues no busco la causa del por qué esa tos, porque esa información está en el inconsciente que está defendiéndose de algo. Puede ser un virus o algo que considere virus sin haber el virus, pero el inconsciente, que es quien manda, sí tiene la respuesta de la causa. Pero es difícil ir al ese 97% de información y buscar a ver la causa, pero no es imposible, ¿no? Pero como es ser biológico, el inconsciente biológico, pues es difícil ir a buscar la causa ya en el cerebro, qué es lo que está causándome la tos, o el dolor de rodillas, o el dolor de corazón, porque allá en esa parte cerebral uno esculca, rompe y no encuentra la causa, y la estoy expresando en la biología. Ya si hablamos del inconsciente como software, bueno, ahí sí encontramos causas, pero causas biológicas difícil encontrarlas.
Otra característica que tiene el inconsciente es que lo que yo estoy viviendo ahorita, lo que yo estoy viendo aquí, que es real, que es palpable, que es concreto, eso es igual a todo lo que yo veo dentro de mi cabeza, o lo que hay en el inconsciente, más bien, en el inconsciente biológico, es la misma cosa. Entonces, nosotros tenemos una facultad de ser creativos, y la creatividad se presenta con imágenes. Entonces, cuando vemos muchas imágenes, ¿qué es? Imaginación. Y el inconsciente de nosotros no puede decir eso es irreal, o eso es virtual, o eso es imaginación. Eso es real. Eso es real. Imagínate tú ahorita un mosco manejando un avión. Pues el mosco está manejando el avión. Él no puede decir, no, es que eso, el Juan se está imaginando eso. Para él todo es real. Todo existe. Y a ver, ahora yo veo el mosco y se está derritiendo y se vuelve una materia muy fea y se transfigura y me va a atacar gigante y se vuelve gigantón. Debe alterar algunos de los sentidos míos, ¿no? De pronto siento que me toca, siento que me chuza, siento que está haciéndome daño. Entonces, a través de esa imaginación, automáticamente toca mis sentidos, porque es que los sentidos obligatorios tienen inteligencia y han sido estimulados a través de muchas cosas. El limón, tú estás tomando limón y automáticamente sientes que se moja la lengua, se moja la boca, produces más saliva, ¿cierto? Estimula los sentidos. Entonces la imaginación es muy poderosa. Y toda esa imaginación, en últimas, se traduce de una manera biológica que provoca un síntoma. Imagínate el limón. Y siento la acidez y a veces una arruga hasta la frente. Produjo un síntoma de que el que está al lado le dice: ¿y por qué hace esa cara? Porque ya vio un síntoma. ¿Por qué hizo esa cara? Cuando nosotros tenemos miedo de cualquier índole y tomamos un objeto que nos provoca miedo, un ejemplo, yo tengo un cuchillo acá y esto es un cuchillo, y solo con yo pensar que hago así, tengo el objeto real, y solo con pensar que con el filo voy a pasar acá, ya los sentidos se erizan o algunos sentidos se activan. Y no me estoy cortando, pero me imagino que el cuchillo me está cortando. Pues automáticamente, para el inconsciente, como lo imaginario, lo real, lo virtual es igual a lo real, pues para él estoy cortándome en ese momento, ¿cierto? Otra característica del inconsciente es que es inocente, como un niño. Para él todo es, como dice mucha gente, es que todo es relativo. Esto puede ser bueno para mí, pero es malo para otro. Entonces el ladrón dice: yo robo porque es bueno para mí, porque no trabajo y tengo para putear, porque así son,
para tomar y para mis vicios. Para él es bueno, para él es bueno, para otro es malo, porque me quitaron con lo que yo iba a comer. Entonces, el inconsciente no, él es inocente y para él como que lo bueno y lo malo le es indiferente. Le es indiferente. Por eso es que somos tan relativos, creencias y creencias que perjudican el cuerpo, perjudican el alma o benefician, y tenemos de todas. Nosotros estamos llenos de creencias que no benefician y creencias que benefician, que es lo que la cultura nos ha dejado, lo que la sociedad nos ha domesticado. Pero para el inconsciente no existe eso. Nosotros recibimos todo lo que llega. Somos inocentes. Todo lo que llega. Entonces, cuando todo lo que llega nosotros lo recibimos, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué podríamos decir? Que nosotros, el inconsciente es tan inocente que todo lo que recibe, todo lo que le llega lo recibe, todo lo que llega lo recibe, y al recibirlo podremos estar haciéndonos daño, mucho daño, y él lo acepta como algo que yo quise y lo expresa, y nosotros después quejándonos por qué estamos así de jodidos. O cogemos todo lo que, o el inconsciente coge todo lo bueno y pasa lo de la balanza, ¿no? Bueno y malo. Si tengo más cosas malas, pues en mi cuerpo se va a expresar muchas cosas malas en mi cuerpo. Enfermedades, dolores, tristezas, bajas vibraciones. Si tengo cosas muy buenas, también el cuerpo va a expresar lo que la balanza se incline. Pues seríamos muy buenos. ¿Por qué? Porque hay más bien que mal. Pero para el inconsciente no existe el bien y el mal. Pero diciéndole de ese lado, de acuerdo a lo que tiene, se es uno mismo. Seríamos nosotros mismos. Eso solo hablando de esas pequeñas, si pudiéramos decir, facultades o características del inconsciente. Solamente en esa partecita. Así que vamos a ver qué más hablamos sobre ese inconsciente biológico. Entonces, para el ser biológico, hablando del inconsciente biológico, cuando hablamos de biología es que sea físico, ¿no? Si pudiéramos decirlo así. Según lo que hemos dicho, para la biología todo es verdad. No distingue entre la realidad ni la fantasía, ni los sueños, ni nada. Todo es cierto. Todo lo demás soy yo. O sea que tú soy yo. Si yo veo que te hieren, pues yo siento que me hiero. Todo sucede en un instante. Todo sucede en un instante. O sea que todo es presente. Y ya eso que está sucediendo en un instante, así sea para estar en buena salud o enfermedad, o para un sanarse, pues todo sucede así. Pero es que nosotros tomamos eso, ¿no? El inconsciente biológico, según, los que saben este sistema biológico cómo es, en esa partecita del inconsciente biológico, que es material, pues es el cerebro inconsciente biológico.
Y el que está aquí hablando ahorita es tendré una parte, tengo el 3% allá en el cerebro de conciencia, que es el que está hablando acá. Por eso es que el inconsciente manda, porque es el 97%. Y eso por ley, el que tenga más acciones, manda, ¿no? Entonces, nuestro inconsciente, como tal, nuestro inconsciente, hablando del inconsciente biológico, porque cuando estamos trabajando en hipnosis, estamos hablando de otro inconsciente, que no es biológico, es virtual. No es de parte del cerebro, sino es algo que no está en este plano. Entonces el inconsciente biológico es el que responde a suplir todas las necesidades básicas. Básicas quiere decir que son necesidades que si no se suplen nos pasa algo. Tener un celular no es una necesidad básica, porque no nos morimos, podemos no tenerlo. Que los chinos se estén matando hoy en día porque no tienen un celular, eso es diferente, pero no es básico. Ahora, que los muchachos se maten porque no tienen un celular fino, porque entran en caos y entran en desaprobación de lo que son, pues para el inconsciente biológico es una agresión tan tremendo que es preferible morir, y actúa, se mata uno. Entonces el inconsciente biológico lo que hace es responder por suplir todas las necesidades básicas para nosotros sobrevivir, para nosotros estar aquí y en el ahora. ¿Cuáles serían esas necesidades? Alimento, agua, respiración. Bueno, la reproducción, tener hijos para el relevo generacional, para que no se acabe esta raza tan tremenda, ¿no? Protegernos. Y así tantas cosas que hay en la vida real. Estas son las básicas, las otras son artificiales. El techo también. Por eso es que si no hay techo nos vamos a una cueva, o si no hay cueva nos vamos debajo de un puente, ¿cierto? Entonces el inconsciente biológico, él crea muchos trastornos que nosotros conocemos en la cotidianidad, como dolores de cabeza, obesidad, esterilidad, psoriasis, tos, asma, hasta el cáncer, que es la máxima expresión. Y automáticamente ese lenguaje está distorsionando la información que viene del exterior, que soy yo mismo, ¿no? La distorsiona. Lo que yo les decía es que tú no me quieres, le dicen a uno, y yo estoy enamorado, y ella no siente que yo esté enamorado, y lo expreso. Entonces eso que yo estoy traduciendo y que digo que es que ella no me quiere, o él no me quiere, de acuerdo a si es hombre o mujer, y el otro tragadísimo o la otra enamoradísima, es cuando uno distorsiona la realidad, cuando uno está distorsionando, o sea, estoy dándole respuesta a esto que yo veo, que soy yo mismo, y lo estoy distorsionando, lo estoy discerniendo mal, lo estoy traduciendo mal, lo estoy incorporando en mí como una agresión, y eso va al interior, a nuestro mundo celular, a nuestro mundo subatómico.
Y esto te da una respuesta y se expresa. Y eso se llama psicosomatización. De eso que traducimos de esta manera, como tengo una distorsión de traducción de la realidad, que para el inconsciente recordemos que todo es real, sea imaginario o no. Entonces, como yo me estoy imaginando que es que no me quieren, sabiendo no entendiendo que me quieren, eso que yo estoy entendiendo mal entra en mi mundo, en una creencia. Y el inconsciente se está defendiendo porque no me quieren y yo sí quiero. Y automáticamente dice, tenemos que dar información, tenemos que tirar más o menos así. Alerta, alerta, agresión, agresión. No me quieren y yo estoy enamorada o enamorado, pero no me quieren. Y el otro sí tragado o la otra. Alerta, alerta. Mecanismos de defensa. Como anticuerpos virtuales. Y se expresan en el cuerpo. Ya nos hemos dado cuenta que la medicina convencional pues siempre ha hablado del, ya está aceptando la psicomatización, o esa idea de que uno causa uno mismo, está causando desde ese inconsciente biológico, si lo pudiéramos ver de la manera biológica, neurocientífica, ya acepta que nosotros somatizamos las enfermedades, que todas las enfermedades no son de origen biológico. ¿Qué quiere decir? Que todas las enfermedades son de origen mental y emocional. Si tú tienes una mente retorcida quiere decir, por ejemplo, es que nadie me quiere. Eso es ser uno retorcido. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusano y me meto en marihuana. Eso es tener eso es tener la mente súper contaminada y automáticamente las emociones súper contaminadas, y ese es el origen de las enfermedades, esa contaminación mía, esa información que yo le estoy comiendo, ¿cierto? Entonces uno va donde el médico y ay, me duele aquí. Lo digo por papá, ¿no? Yo no sé cómo se le quitó ese dolor, pero duró como 50 años. Un dolor en el vaso. Nunca le descubrieron. Nunca. Ni con droga ni sin droga le quitaba. Estoy seguro que algo tuvo que haber pasado para que él haya, o el inconsciente haya traducido una información a través de una vivencia y le ayudó a descodificar o a entender algo que le estaba causando el vaso enfermo, ¿no? Y él ya y no le duele. Y ni siquiera con radiografía se veía que había algo que dolía, ¿no? El inconsciente biológico por lo general expresa algo biológico, porque estamos hablando del inconsciente biológico. Si le descubren algo en el vaso, por ejemplo, unas piedras o qué sé yo, pues es porque ya se expresó el inconsciente biológico. Porque hay también inconsciente emocional, inconsciente psíquico, inconsciente virtual, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, la explicación de todo lo que nos pasa en el cuerpo, en la neurociencia, pues casi siempre nos dicen que hay como un desencadenante o una reacción química, bioquímica, que sufre de acidez, claro. En el hipotálamo por allá algo pasó con unas sustancias, por una emoción y una mente retorcida, y automáticamente el hipotálamo,
que es el laboratorio, pues reaccionó en defensa, por allá hubo unas reacciones químicas y se expresó la acidez. Y ahí es donde uno vive esas experiencias de dolor en el cuerpo, ¿no? La misma gripa, ¿no? O un dolor de cabeza para las personas que son tan dominantes, o si no son dominantes, piensan y piensan y piensan. Recordemos que para el inconsciente todo es general, ¿no? No es lo que tú estás viviendo, es lo que todos vivimos, porque como todos somos el mismo, yo soy todo, ¿cierto? Entonces, la parte emocional y la parte mental, para la medicina que conocemos, pues puede ser algo no científico, aunque ya la ciencia tiene mucho de esto, la neurociencia, aún la ciencia espiritual, si pudiéramos decirlo así. Entonces, las emociones y la mente, para muchos no es nada científico y para muchos es imaginario. ¿Qué más decir de estos? Ya recordemos que para el inconsciente no existe el pasado, entonces todo lo que nos sucede, todos los hechos los hechos reales o irreales son presentes, me tocan, me afectan. Entonces, a ver, ¿qué más? Si nos vamos a los genes biológicos, ¿están diseñados para qué? Para estar ahí y llenarlos de información. O sea, están diseñados para estar ahí. Para eso están, ¿no? Pero en la medida en que esos genes tienen una información que va entrando por las mismas emociones o por la misma mente, el gen se va llenando de esa información. De acuerdo a esa información, los genes se activan y se expresan y crean trastornos o no trastornos, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que activa un gen? Los genes que van así retorcidos, la información que tengan. Es como un televisor sin hardware, sin software, no sirve para nada. El gen sin software, el gen sin software no sirve para nada, inactivo. O sea que es posible que si una piedra, que tiene también sus propios genes, me imagino, si se les mete información, la piedra cobra ánimo, alma, vida. Y como entonces, de acuerdo a esa información, se desencadenan trastornos, enfermedades, desequilibrios, y eso es un conflicto psíquico. Y si yo digo conflicto psíquico, es conflicto del alma. Entonces, si yo tengo un conflicto mental retorcido, un conflicto emocional retorcido, mis genes están en un conflicto tremendo. Y como todo es parte del alma, el alma entra también en conflicto. O sea, la parte psicológica, el psique. Busquen a ver qué psique, creo que es alma. El alma se altera. ¿Y eso qué lo explica? La epigenética. Busquen la epigenética. Eso lo dice bien clarito. Y ahí es donde la casualidad, ¿cómo es? La casualidad se convierte en causalidad. La casualidad se convierte en la causalidad de las cosas. Parece filosofía,
posiblemente todo esto sea filosofía aplicada, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos pensando a través de esas creencias que nos han metido y que afecta al psique, o sea, antes afecta las emociones y la mente, ¿no? Primero la mente, después las emociones y después la parte psicológica, porque los genes están vueltos nada. Entonces todas esas creencias, toda esa información que está llena, el ser biológico, siempre van a mostrar, de acuerdo a esa información, unos síntomas a un malestar que la llamamos enfermedad, ¿cierto? Ahora, si nosotros cambiamos la información, la percepción de lo que es todo que soy yo mismo, ay, tan bonito esto, tan bonito que llueve, tan bonito que hace sol, tan rico que me aman, y no me pongo a meterle mente que es que no me ama, no me ama, no me ama, y no me jodo la vida con esto de la mente, ¿no? Si nosotros tuviéramos esa capacidad, la respuesta biológica sería otra. Síntoma, si tuviéramos cambiamos el chip, ¿no? Todo es bonito. Síntoma, porque no se presentan para todo. Bienestar, salud. Si es todo lo contrario, es síntoma, malestar, enfermedad. Entonces, el inconsciente biológico siempre nos está dando resultados de acuerdo a lo que él traduce de todo lo que hay aquí. Entonces ese 3% de consciente que tenemos, si es un 3% muy fuerte, hablando de características de bienestar, ese 3% puede resetear el 97% del inconsciente que puede estar contaminado. Eso lo digo yo. Estoy aquí pensando, ¿no? Y sobrevive de una manera más cómoda. Porque también contaminado puede sobrevivir, pero está muerto en vida, como se dice en lo popular, ¿no? Y ese cerebro inconsciente, o sea, cuando hablo de cerebro inconsciente, es algo biológico que se toca, que está aquí. Entonces, como organismo vivo, nos ayuda a comprender, trascendiendo las cosas, por qué, para qué este ser biológico presenta lo que tenga que presentar como enfermedad o como salud, y le damos sentido a la vida. Y la vida es todo, también es espiritual, pero hablando de este plano, le damos sentido a esta existencia concreta, le damos un significado, nos damos cuenta porque el ser biológico se expresa de una manera burda o estética. Ahora, la información entra por imágenes y también entra por la palabra. Y la palabra es como la palabra es como, a ver, ¿cómo decir? Vuela, entra, es como los códigos. O sea, la palabra son códigos que tienen significado. Si uno está regañando a un niño y le dice al niño le puede dar hasta risa, porque es que no sabe qué es.
no sabe qué es eso. Pero si eso tiene un significado, pues la palabra o esos códigos están alterando todo ese mundo del alma, todo ese mundo psíquico, todo ese mundo mental, todo ese mundo emocional. ¿Cierto? Entonces, esto del inconsciente biológico es un tema muy bonito porque es como un juego imaginario. Es como si fuese ciencia ficción. ¿Cierto? Si nosotros tuviéramos más conciencia de lo que nos está pasando y ponemos a hablar, hacer ejercicios en la noche. Yo ando enfermo de... ahorita tengo una tos. Digo para que ustedes entiendan, porque uno no debe estar diciendo es que yo estoy enfermo, no. Si yo me acuesto y voy con el síntoma de la tos y pregunto, si hago un ejercicio de preguntarle allá donde la garganta o los pulmones, a ese síntoma que presento, y le pregunto por qué toso o qué quiero decir, y no me pongo a racionalizar, el ser biológico, el inconsciente biológico me da respuestas aún biológicas, y aún como va conectado con el otro ser biológico, que es el imaginario, el del espíritu, el que habla, el que no es corporal, pues los dos tienen que estar conectados y me dirían algo, ¿no? Y posiblemente me cure, los llamados milagros, y me adapto a un conflicto que puedo estar viviendo y lo soluciono. Entonces ya no veo lo que me está pasando como algo negativo, como algo perjudicial, sino lo veo como algo bondadoso, un síntoma que me estaba solamente hablando, me estaba diciendo cambia estas cosas, y lo convierto yo en una utilidad, lo convierto yo en un nutriente de todo lo que me ha pasado. Entonces, ese significado, si pudiéramos decir, que nosotros llamamos enfermedad, que va uno al médico y usted ya se va a morir. Así son los médicos que yo conozco. Ya se va a morir. De una lo mataron. Y si lo dice una autoridad de esas, el inconsciente, imagínate cómo impacta esa palabra, cómo siente el cuerpo sabiendo que uno no quiere irse todavía, y se presenta la llamada enfermedad, se agudiza. Entonces hay unas causas para esos médicos, que todo lo que yo padezco es un desorden biológico. Ahora, el neurocientífico, ¿qué dice? Que es un desorden del cerebro biológico. Ese inconsciente está desordenado, ¿sí? Está inconsciente, ni siquiera decirlo. Cuando nosotros tomamos conciencia de lo que traducimos bien todo nuestro contexto, todas las personas que se nos acercan, porque soy yo mismo, todo lo que yo veo en televisión, porque soy yo mismo, pues damos solución, y eso tiene un impacto sobre el ser biológico, ¿cómo decir? Sobre el inconsciente biológico. Y automáticamente el inconsciente biológico, los genes como tal cambian su estructura molecular, su información. Eso lo digo yo, ¿no? Y cuando yo digo es que lo digo yo, es para que después me digan, no, eso nadie lo ha dicho,
o usted es un mentiroso. No, es lo que yo creo, ¿cierto? Es lo que yo creo, porque otros se pueden oponer a todo esto. Entonces después van a decir, ¿quién dijo eso? A ver, ¿en qué libro dijo eso? No, yo lo digo. De pronto ya alguien lo dijo, pero yo creo eso. La estructura molecular o de pronto no la estructura molecular de los genes cambie, pero sí cambia la funcionalidad y la información que tiene el gen, y se activan otras cosas posiblemente que uno tenía inactivas del gen, o algún gen inactivo más bien. Y esto es basado mucho, todo esto es basado más en el Dr. Hammer. Busquen a Hammer, él es de los que, buenísimo. Él es el que habla de la enfermedad no existe, yo soy responsable de mi enfermedad, bueno, en mis palabras, ¿no? Las enfermedades son emocionales, o de un impacto emocional, ¿no? O de algo que yo no expresé, y por no expresarlo, pues aquí se está represando en cualquier lado del cuerpo, o por insatisfacciones, por miedos, o por acontecimientos muy fuertes. Recordemos que, si no estoy mal, el Dr. Hammer, si no estoy mal, no sé si fue él, el hijo, ¿cómo fue? Se le murió, es que no recuerdo bien, y él desarrolló un cáncer testicular. Lo que yo digo es lo que me acuerdo de algo. Y cuando descubrió la causa, que era porque el hijo se murió, se le desapareció el cáncer testicular. Tuvo un acontecimiento fuerte. Ahora, también uno cuando está en soledad, ¿cómo está traduciendo su soledad? ¿Para matarse? ¿Para morirse? Y no encuentra solución cómo suplir la soledad, o se siente solo. Y eso se expresa en el cuerpo. Y todo eso nos daña la salud. Entonces, Hammer, él en su estudio de la enfermedad como psicosomática, si pudiéramos decirlo así, como algo que es creado por nosotros, él dice que el cerebro biológico siempre nos va a dar respuesta desde su mundo celular a algo que nos está impactando, o nos está molestando, o nos está jodiendo. Aunque no dice jodiendo, ¿no? Yo sí. Entonces ahí es donde salen muchos investigadores, empiezan a trabajar las emociones, empiezan a trabajar toda la parte virtual, la parte psicológica, y empiezan a decirnos que el cuerpo de nosotros está funcionando y está desarrollándose de acuerdo a toda esa información, a todo ese conocimiento que yo le permito entender mal o bien, y que toda esta información tiene unas tendencias, y allá en el inconsciente, cerebro biológico inconsciente, pues se dan unas respuestas a eso que está entrando. Y la misma vida generacional, de cuerpo en cuerpo, de vida en vida de nuestros familiares, impacta también para que nosotros estemos mal o sin salud. Aún estando en el vientre, el baby, o el feto, o el embrión, o el gameto, o aún la célula masculina o femenina, que está hasta ahora para unirse, de acuerdo a todo lo que se vivió en ese momento, donde se dice que se está haciendo el amor y de pronto ni siquiera hay amor. Todo eso ya impacta a ese ser nuevo que va a nacer de dos células reproductivas. Nosotros a veces ni lo creemos.
Y todas esas pequeñas cosas que se viven en el entorno y se viven en nuestro interior y entra como en el inconsciente, afecta a ese ser que viene. Lo contaminamos. Por eso es que el árbol genealógico, nosotros nos arrastramos muchas cosas que no son importantes. Entonces, si la vida nos está hablando a través de la enfermedad o la salud, ¿cierto? Y que la misma enfermedad es un código para decir: pilas, estás haciendo las cosas mal, o estás pensando mal, o estás eligiendo mal. Pues pilas, porque se nos va a ir o se va a curar de acuerdo a la decisión que se tome. Pero para eso necesitamos entrenarnos, porque nadie nos ha enseñado a entrenarnos. Nadie nos ha enseñado a traducir bien esta experiencia. Nadie. Pero si tomamos conciencia, sea porque nos enseñaron a entrenarnos o porque yo mismo me di cuenta que me quiero tanto y que tengo que tomar decisiones, porque yo soy el que me estoy jodiendo, yo soy el que estoy sufriendo, como por ejemplo olvidar todo lo que nos crea miedo, todo lo que nos crea resentimiento, todo lo que nos crea rabia, ira reprimida, aún las creencias que este sistema nos ha metido. Por ejemplo, que las religiones, ¿no? Que hay que ser pobre, que eso es digno, ser pobre, o que el trabajo es dignidad. Eso no es dignidad. O que una creencia fuerte: nací pobre y muero pobre. Eso, ahí por encimita nomás. Pero son muchas los postulados que se mueven a diario y que nos abren esas puertas al infierno, si pudiéramos decirlo, o a la salud, o al cielo, ¿cierto? Entonces, mente, imagínense ustedes lo que quieran imaginarse: mente, energía y el mismo ser biológico, el cuerpo. Son 3 dimensiones: mente, energía y cuerpo. Energía puede ser alma, aunque la mente es energía, la energía es energía y el cuerpo es energía. Pues son las columnas vertebrales o dimensiones importantísimas del ser hombre. No digo del ser humano porque yo no creo que seamos humanos. El humano nunca mata, el humano nunca acaba con los planetas, el humano acepta que hay vida extraterrestre, el humano es inteligente, el humano es justo. Entonces yo digo que somos hombres, ¿no? Entonces, esas dimensiones, imagínate si la mente está tóxica, ¿cómo sería la estructura molecular de la energía? ¿Y cómo sería la estructura molecular del cuerpo? Si nosotros somos tóxicos o estamos entre tóxicos, pues perturba de una u otra manera todo este organismo, todo este sistema, porque tenemos unos símbolos con significado que hacen que todo este sistema se altere. O sea que nosotros, cuando gestionamos muy mal este contexto, mi familia, el trabajo, el chofer que pasó por ahí, el tumulto de gente, si nosotros hacemos una mala gestión de toda esa realidad, pues estaríamos llenos de trastornos, estaríamos llenos de unos comportamientos nefastos. ¿Y el cuerpo cómo estaría? Con una estructura molecular enferma. Bueno, para entender, ¿no? Con una estructura molecular oscura, tendríamos un nivel de energía conectado con el universo, pero de lo más oscuro, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno tiene, de todo esto que hemos hablado, cuando tengamos un conflicto, démosle solución, pero que no sintamos dolor, ni rabia, ni nada de esas cosas feas. ¿Por qué? Porque si le damos solución al conflicto, las emociones, aún la historia de nosotros mismos sería otra.
Si no, sería también otra historia. ¿Y estaríamos programados para el caos o estaríamos programados para el bienestar? Si esto es caos, lo otro sería la armonía, ¿cierto? No nos estaríamos saboteando, no estaríamos perdiendo el control por esto que es yo mismo. Entonces sí es bueno nosotros de una u otra manera entablarnos interiorización o desiertos o conversaciones individuales hacia adentro o conversaciones psíquicas muy positivas, muy buenas, que sea un buen alimento psíquico y empezar a cambiar los comportamientos de acuerdo a ese alimento psíquico, ¿cierto? Porque esto ahuyenta la enfermedad, ahuyenta las malas reacciones químicas. Milagro. Eureka, decía por allá alguien cuando descubrió algo. Entonces sí es necesario que averiguemos los conflictos, su origen, porque si tenemos un conflicto se nos convierte en un programa y nos acaba todo el sistema. No se acaba el sistema, más bien se transfigura, se oscurece, y eso es falta de conciencia, falta de control, falta de fuerza, falta de berraquera, falta de inteligencia, de vida. Cuando hablamos de descodificación psicobiológica, psico, parte del alma, y biológica, este cuerpo, pues es lo que estamos utilizando como terapia en algunos momentos, bueno, en muchos momentos estaríamos haciendo terapia a través de la parte de psicológica que se expresa en el cuerpo, y ahí también es una muy buena herramienta para buscar la sanación y para empezar a comprender que tenemos que cambiar algo o muchas cosas para abandonar la llamada enfermedad. Y para eso tenemos que ir a esos archivos del alma que nosotros llamamos del pasado, pero para el inconsciente están presentes, y empezar a ajustar esa información o esa historia o ese llamado pasado que para el inconsciente es presente, y empezar a darle tratamiento. ¿Para qué? Pues para vivir en este cielo, para tener una satisfacción extraordinaria aquí y en el ahora, e imprimir en nuestra alma vida. Y al imprimir vida hay conciencia, las emociones son otras, bloqueamos o sacamos todo lo que nos sirve, la basura psíquica, rabias, odios, miedos, incertidumbre, pensamientos, racionalización tanta, sacar todo eso, y automáticamente descodificamos e interpretamos lo que debemos de verdad interpretar bien, y ya nos liberaríamos de la psicosomatización. Así de aparentemente sencillo, pero complicado. Complicado cuando uno quiere complicarlo, porque nada es complicado. Nada es nada. Hay otro segmento sobre este inconsciente biológico que es súper importante. Voy a ver si tengo el tiempo para terminarlo. Y continuar con esta charla terapéutica. El inconsciente colectivo nos está conectando con todos los síntomas, con
toda enfermedad y con todas las circunstancias, experiencias que estamos viviendo, que estamos experimentando. Nos conecta con todo. Tiene una relación con todo. Con el trabajo, con la familia, con el conductor, con las noticias, con la novela, con los conocidos y no conocidos. O sea, hay una interacción. El inconsciente colectivo está interactuando con todo. Recordemos que les dije, soy yo mismo. Y ese inconsciente biológico nos, de una u otra manera, ¿no? Está también conectado con toda la información de creencias que nos llegan y las que nosotros reforzamos, las que están en nuestro interior, la más fuerte, y todo eso forma como programas, si pudiéramos decir programas, chips de información, paquetes de información que alteran nuestra experiencia, no, nuestro bienestar en esa experiencia. Este inconsciente colectivo, este inconsciente biológico, para él no existe ni el bien ni el mal, ni el blanco ni el negro. Nosotros, por ejemplo, imaginamos y ni siquiera nos hemos dado cuenta si es en blanco y negro. Ya que pudimos, pues vamos a poner cuidado, listo. Pero uno no sabe eso. El inconsciente es tan inocente que no hay dualidad, no hay bien mal, ¿no? Todo es todo. Y ahí, pues, es donde uno se da cuenta que, ¿cómo decir? Que la realidad no es como yo creo que es. La realidad, ese 3% de conciencia que es el que habla ahorita, es tan poquito que para el inconsciente biológico la realidad es diferente a como yo la veo. Es súper diferente. Que se mataron 10 personas porque dijeron que el mundo se iba a acabar. Esa es una realidad diferente al consciente, al que de pronto uno de los que se murieron conscientemente pues era otro y nunca pensaba matarse. Entonces todo el inconsciente, todo es real, todo es igual, todo soy yo, y toma una reacción fuerte de acuerdo a lo que uno piensa, a lo que uno siente y a lo que uno vive, ¿cierto? Aún imaginativo, porque eso es real, ¿no? Y no hay una línea que diga esto es imaginación o esto es real. Todo sucede al mismo tiempo. Uno ve películas así, pasan imágenes, muertos, alegres, viciosos, violaciones. Y las películas están llenas de imágenes así súper pequeñas que ni siquiera el consciente percibió. Y yo puedo estar volviéndome un malo sin yo darme cuenta qué información me metieron en esa película o qué información hay en ese documental, ¿cierto? Y ahí es donde uno se contamina sin darse cuenta. Hay que tener en cuenta, ahí es lo que se llama subliminal, ¿no? Está debajo de. Entonces el inconsciente también, como no tiene atemporalidad, entonces todo es presente y el inconsciente graba todo. Yo siempre comparo el inconsciente como una foto. Todos miremos. Yo solo vi a 3 personas conscientemente. El inconsciente vio todo. La foto es el inconsciente. La foto vio
todas las personas, vio mi risa loca, vio que uno de tantos estaba llorando, vio que alguien o que había un perro orinando y la foto no iba para el perro y yo ni sabía que había un perro, pero por ahí pasaba. Entonces así es el inconsciente coge todo y de acuerdo a ese todo pues tiene una vida muy traumática o una vida, como ya dije, muy accesible a la llamada vida, y así actúa de una manera inocente. Lo que le llega lo recibe y él no juzga, él no dice esto es malo, esto es bueno, esto. Estoy dando como un recuento de todo lo que dije. El inconsciente biológico no dice no, es que esto es malo, esto es bueno, pilas, no, eso es el consciente. El inconsciente no. Yo puedo estar metiendo droga y destruyéndome la vida, pero el inconsciente es válido. Todo lo que hace uno allá es válido. ¿Por qué? Porque él es tan inocente que lo que le den, lo que llega, aún el inconsciente que está conservando la vida, ya cuando hay una sobredosis, él mira a ver cómo sobrevivir, espuma, vómito. Pero si ya no puede hacer nada, pues automáticamente hay una separación de lo que llamamos alma o espíritu del cuerpo. Entonces todo depende de lo que uno tiene en la cabeza como creencias, como información, y todo lo que uno ve es el espejo de uno mismo. O sea, el inconsciente, todo lo que creemos soy yo mismo, soy mi espejo, ¿cierto? Y para él pues es su intimidad, es su propia intimidad. Y para el inconsciente no existe el exterior, todo soy yo. Por eso es que, repito, cuando vemos novelas, por ahí se ponen a llorar, o ve una película triste, melancólica, y uno siente todo, y las células se entristecen, las células se achican, la cara se pone oscura, la sonrisa se pierde, porque esto que estoy viendo aquí, que es en el exterior, pues soy yo mismo, porque soy ese todo, y ese nosotros soy yo, ¿cierto? Y ese sufrimiento tuyo es mío. Ya que tú sufres de lo que yo digo, eso es a cuento tuyo, pero no es mío, ¿cierto? Y de ahí es donde se agrava toda esa información y entramos en caos y nos enfermamos y entramos en problemas, en conflictos. Entonces la biodescodificación y todas las técnicas que uno utiliza entendiendo el lenguaje del ser biológico, pues utiliza técnicas, varias técnicas para que uno empiece a tomar conciencia. Y cuando el cliente, paciente o como quiera llamarse, toma conciencia, automáticamente se resetea todo el ser biológico y hay unas reacciones químicas diferentes para el bienestar del cuerpo que benefician, y la memoria cambia, la memoria o la información que tiene todo este cuerpo. Y lo que yo tengo lo transmito a otras generaciones de mayor calidad o de peor calidad. Y ahí es donde nosotros, en ese nivel elevado o de baja frecuencia, decimos, ¿hay conciencia? ¿No hay conciencia? ¿Cierto? Ahora, todos tenemos un proyecto sentido. El proyecto sentido es lo que, traduciéndolo, desenvolviéndolo, es mi proyecto que me da sentido en la vida. Puede ser un proyecto equívoco, que yo lo desarrollé y me mata, o puede ser un proyecto de otro y yo ni me doy cuenta. Puede ser un proyecto de la mamá, y cuando yo estoy en esa edad de 1 a 3 años,
de tanto escuchar el proyecto de mi mamá o de mi papá o de un hermano mayor, y se me pegó el proyecto y no es mío. Y yo entro en caos porque estoy haciendo lo que no me gusta. Entonces eso tiene mucho, es donde uno tiene que, obligatorio, como ¿cómo decirlo? En ese proyecto sentido que no es el mío y todo entra en caos, pues en últimas tenemos que buscar qué conflicto estoy viviendo o qué conflicto desencadena todo ese caos para desprogramarlo, ¿cierto? Y ahí, eso se llama, yo lo llamaría así, terapia de choque, que es cuando uno le dice al muchacho: reconozca que tú eres un drogadicto, reconoce que tú eres un borracho, un irresponsable. Eso es terapia de choque. Y en biodescodificación sería algo así como, que ese nombre es técnico, recibe un bioshock emocional. ¡Pum! Es una emoción. De verdad que yo estoy jodiéndome la vida, de verdad que soy un drogadicto, de verdad que soy alcohólico. Y ahí automáticamente el inconsciente entra en una alarma, porque me doy cuenta que sí estoy como el semáforo en rojo, que no tengo que pasar porque pasaría algo, pero estoy pasando. Y ahí es para evitar la llamada enfermedad. Es como para no dejarle que se albergue en mi cuerpo. Ya realizando todo este trabajo, que puede durar mucho o poco, de acuerdo a el entendimiento de esa persona que se va a descodificar, a la conciencia y que él quiere de verdad cambiar, y que toma la decisión de cambio y corrige cosas, pensamientos, acciones, emociones, etcétera, las pone en acción. Pues la terapia se hace una herramienta más efectiva porque llena a esta persona de unos valores y de unas creencias diferentes, vivas. Se hace vida el valor o la acción. Por allá Jesús dice: yo soy la verdad, el camino y la vida, algo así. Él no está diciendo en sí que es Él, porque si todos somos uno, Él está diciendo es que todo lo que nos enseña toca hacerlo vida. Porque tenemos que tomar conciencia y empezar a hablar emocionalmente de otra forma, empezar a hablar mentalmente de otra forma, empezar a hablar psicológicamente de otra forma, empezar a hablar desde las creencias de otra forma, que no sea tóxico, ¿cierto? Y así es donde uno tiene plena conciencia, y ahí empiezan a vivir ahí sí mi vida, y no el proyecto sentido de otra persona, sino mi vida, mi propia vida, lo que yo quiero hacer, lo que se me dan gana pero que no me destruye, sino que construye también el todo. Dice alguien que no recuerdo, es que yo nunca grabo nombres, no tengo esa facultad, no me acuerdo el nombre. Si tú cambias, el mundo cambiará. Claro, porque es que todo soy yo. Entonces cuando uno cambia creencias, hábitos, vicios por hábitos o por virtudes, pues hay tanta plena conciencia que uno empieza a renacer, empiezan a sufrir los grandes milagros y el cuerpo actúa de acuerdo a esa conciencia y accede a la sanación. Pero esto yo creo que, como ya se está enseñando, las próximas generaciones van a entender mejor que nosotros esto. Ahorita estamos llenos de tercos que no creemos en eso. Entonces,
ya llegó hace muchos años, 30, 40 años esto, hasta ahora se medio está entendiendo, pero llegará un momento en que todas las generaciones, porque estas generaciones viejas se van con sus chocheras, con sus bajas frecuencias, con su pesimismo, con su falta de conciencia. Las que vienen son las que van a hacer vida totalmente lo que se está enseñando ahora. Ahorita medio entendemos, y eso es benéfico para un mundo de hombres que quieren ser humanos. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias. Pásenla bien.